Bienvenidos a Terror HD, el rincón donde tus pesadillas cobran vida y los cuentos de terror se vuelven realidad. Soy tu anfitrión en este viaje a lo desconocido. En el episodio de hoy, nos adentramos en una historia que te helará la sangre, una narrativa envuelta en misterio y suspenso. Prepárate para explorar los rincones más oscuros de la imaginación humana. Acompáñame, si te atreves, en este viaje escalofriante. Y recuerda, en Terror HD, nunca estás completamente solo en la oscuridad. Comencemos. El espíritu trágico de otoño. Desde que tomé la decisión de mudarme a otra ciudad, he experimentado un torbellino de emociones y desafíos que nunca imaginé enfrentar. La idea de empezar de nuevo en un lugar desconocido, lejos de todo lo familiar, es tanto emocionante como aterradora. La mudanza en sí misma ha sido una odisea, empacar toda una vida en cajas, despedirme de amigos y familiares, y enfrentar la incertidumbre de lo que me espera. Los primeros días fueron los más difíciles. Navegar por la ciudad era como resolver un rompecabezas complicado. Cada salida me enfrentaba a una serie de pequeñas batallas, desde encontrar la mejor ruta para el trabajo hasta entender las normas no escritas de mi nueva comunidad. La soledad, mezclada con la nostalgia, se convirtió en una constante compañera. Era una noche cualquiera en mi rutina como taxista, una vida que transcurría entre las calles y las historias efímeras de mis pasajeros. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Aquella noche de otoño, algo inesperado sucedió, un giro en mi monótona realidad. Estaba a punto de finalizar mi turno cuando la vi. Una joven de belleza inusual, parada bajo el tenue resplandor de una farola. Su presencia era como un faro en la oscuridad. Con un gesto elegante, se presentó como Jessica y subió a mi taxi. Su voz era suave, pero llevaba un tono de misterio que capturó instantáneamente mi atención. Durante el viaje, una conexión inesperada se formó entre nosotros. Jessica hablaba con una pasión contagiosa sobre la vida, el arte y sus sueños. Había algo en ella que me hacía sentir como si la conociera de toda la vida, una sensación de familiaridad y al mismo tiempo, un enigma por descifrar. La conversación fluía naturalmente, y cada palabra parecía tejer un lazo invisible entre nosotros. En un momento, nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor, y sentí una chispa, un destello de algo que iba más allá de una simple charla. Llegamos a su destino, una vieja mansión que se erguía en la oscuridad como un recuerdo de tiempos pasados. Antes de descender del taxi, Jessica se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una luz enigmática. «Ha sido un placer», dijo, entregándome una pequeña nota con su número. Su despedida fue breve, pero dejó una huella profunda. Observé cómo se adentraba en la oscuridad de la mansión, su figura desvaneciéndose en la noche. Me quedé unos momentos en silencio, sosteniendo la nota entre mis dedos, preguntándome sobre los misterios que Jessica ocultaba. Aquella noche, sin saberlo, había comenzado un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Días después de nuestro encuentro, con Jessica imposible de contactar, una inquietud creciente comenzó a apoderarse de mí. Sus palabras, su presencia, todo había sido tan real, tan vivo. Pero su silencio era ensordecedor. La curiosidad y la preocupación se entrelazaban en mi mente, impulsándome a buscar respuestas. Decidí, quizás impulsado por una mezcla de temor y esperanza, visitar aquella casa, el último lugar donde la había visto. El camino hacia la mansión fue un laberinto de calles bordeadas de árboles antiguos cuyas ramas se entrelazaban formando arcos sobre mi cabeza. La estructura de la mansión se alzaba imponente y solitaria, una reliquia de una época pasada, oculta entre la vegetación espesa que parecía reclamarla como suya. Al llegar, la atmósfera pesada y el silencio me envolvieron, como si cruzara el umbral de otro mundo. Llamé a la puerta, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y miedo. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mirada cansada y postura encorvada, que se presentó como John. Su rostro mostraba las huellas de un dolor antiguo, una tristeza que parecía consumirlo desde dentro. Me recibió con una mezcla de sorpresa y resignación, como si esperara y temiera este encuentro al mismo tiempo. Con voz quebrada, John comenzó a hablar. Reveló algo que desgarró el velo de misterio que había envuelto mi encuentro con Jessica. Ella, su esposa, había fallecido hacía años. Sus palabras cayeron sobre mí como un mazo, aplastando la realidad que había construido en torno a Jessica. La mujer con quien había compartido un viaje tan significativo,
cuya risa aún resonaba en mis oídos, era un recuerdo, una sombra del pasado. Ion me habló de Jessica, de su vida juntos, de su trágica muerte. Cada palabra era un eco de un amor perdido, un lamento por lo que no pudo ser. La historia de Jessica se desplegaba ante mí, una narrativa marcada por la tragedia y el misterio, desafiando toda lógica y entendimiento. La revelación de John había cambiado todo, transformando lo que creía saber en una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente la Jessica que había conocido? ¿Cómo podía ser parte de mi realidad una persona que ya no existía? Incrédulo ante la impactante revelación de John, me vi impulsado a investigar más profundamente. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. Cada fibra de mi ser se resistía a aceptar la idea de que Jessica, tan viva y presente en mi memoria, había fallecido años atrás. Con una mezcla de determinación y una profunda sensación de desconcierto, sumergí en la búsqueda de la verdad sobre ella. Comencé por los archivos de la ciudad, hurgando en periódicos antiguos y registros públicos. Las horas se convirtieron en días mientras me adentraba en el pasado de Jessica. La información era esquiva al principio, pero poco a poco, fui armando las piezas de su historia. Descubrí que Jessica había sido una mujer llena de vida y pasión, con un encanto que trascendía el tiempo y el espacio. Pero su historia tomó un giro trágico, su vida fue truncada abruptamente por un taxista desconocido, un hombre con quien, según las habladurías del pueblo, ella había mantenido un romance clandestino, engañando a John. Esta revelación me dejó atónito. La ironía de que yo, otro taxista, hubiera sido el último en verla, me sumergió en un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había sido posible que nuestros caminos se cruzaran de esa manera? ¿Era solo una coincidencia macabra o había algo más en juego? Obsesionado con entender, me dirigí a la biblioteca local, buscando cualquier referencia a Jessica, su familia y el misterioso taxista. Cada relato, cada artículo, cada mención de su nombre se convirtió en una pieza crucial de un rompecabezas que parecía no tener fin. La noche en que nos conocimos se convirtió en un enigma que ocupaba todos mis pensamientos. ¿Qué misterios ocultaba? ¿Fue simplemente un encuentro fortuito o había algo más, algo que desafiaba toda explicación racional? La imagen de Jessica, su sonrisa, su voz, se repetía una y otra vez en mi mente, como un recuerdo atemporal que se negaba a desvanecerse. Mientras más descubría, más me sumergía en un mar de incógnitas. La historia de Jessica era un laberinto sin salida, un misterio que me envolvía y me arrastraba cada vez más profundo. Y en el centro de todo, la pregunta que me atormentaba, ¿cómo había podido conocer a alguien que ya no existía? Cuando, luego de una larga búsqueda, me percaté de algo que terminó de armar el rompecabezas, una revelación que envolvió todo en una nueva luz, casi sobrenatural. La noche que pensé haber conocido a la chica, o más bien al espíritu que tomó su forma, coincidía exactamente con el 16º aniversario de la tragedia que desencadenó la muerte de Jessica. Aquella fecha fatídica, grabada en la historia del pueblo como un recuerdo doloroso, había vuelto a cobrar vida de una manera misteriosa y perturbadora. Me invadió una sensación escalofriante al darme cuenta de esta coincidencia. Las piezas del enigma empezaron a encajar de una forma que desafiaba toda lógica. La noche en que Jessica apareció en mi taxi no era una noche cualquiera, era una conmemoración de su trágico destino, un eco del pasado que de alguna manera había encontrado su camino hacia el presente. La revelación me llevó a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra conexión. ¿Fue una simple coincidencia que nos encontráramos en ese aniversario particular? ¿O había algo más, una fuerza desconocida que había tejido nuestros destinos? La idea de que Jessica, o su espíritu, había elegido esa noche específica para manifestarse, para cruzarse en mi camino, me llenaba de una mezcla de asombro y temor. Durante mi investigación, me encontré con rumores inquietantes que circulaban entre los taxistas locales y los habitantes más antiguos del pueblo. Según decían, cada año, cuando el otoño teñía de dorado y rojo las calles de la ciudad, un fenómeno extraño y escalofriante ocurría. Se decía que el espíritu de Jessica, desde el momento de su trágica muerte, se dedicaba a rondar las calles en las horas muertas de la madrugada, específicamente buscando taxistas. Estos relatos, que al principio desestimé como meras supersticiones o cuentos para asustar a los recién llegados, comenzaron a tomar una nueva dimensión a medida que profundizaba en mi investigación.
Los compañeros taxistas hablaban de encuentros fantasmales, de una mujer de belleza etérea que aparecía en las esquinas más solitarias, solicitando viajes a destinos que, al llegar, resultaban ser lugares abandonados o casas antiguas con historias oscuras. Algunos contaban sus experiencias con un tono de voz bajo y serio, relatos de cómo, tras llevar a esta misteriosa pasajera, se encontraban con situaciones inexplicables, objetos personales desapareciendo de sus vehículos, voces susurrantes sin fuente aparente, o la sensación escalofriante de ser observados cuando nadie más estaba presente. Estas historias se tejían con detalles que me resultaban inquietantemente familiares. Descripciones de la mujer, su manera de hablar, incluso los lugares a los que pedía ser llevada, coincidían con lo que yo había experimentado aquella noche con Jessica. La posibilidad de que no fuera el único que había tenido un encuentro con lo que parecía ser el espíritu de Jessica me llenaba de una mezcla de alivio y terror. La historia de Jessica, su vida y su muerte, se convirtió en un enigma que me consumía. ¿Era acaso un ente que buscaba redención o una ilusión creada por mi mente cansada? Las respuestas parecían tan esquivas como la figura de Jessica aquella noche en mi taxi. Finalmente, comprendí que algunas historias, como la de Jessica, son laberintos sin salida, misterios que desafían la lógica y la razón. En mi corazón, Jessica se convirtió en una imagen del pasado, una sombra entre las sombras de la ciudad, un recuerdo perdido en el laberinto de las calles que aún recorro, buscando respuestas que quizás nunca encontraré.